31 cosas de la vida de la Virgen María, y así fue su muerte. La Virgen María es una de las máximas figuras del cristianismo y la mujer más importante en la historia de la humanidad, según el Islam. Es también una de las personalidades cristianas que reúne más dogmas en torno suyo, ya que la Iglesia Católica da por ciertas, sin ponerlas en duda, su virginidad perpetua, su condición de Madre de Dios, su asunción y su Inmaculada Concepción. Como Madre de Jesús, le acompañó durante algunos eventos de su ministerio. Fue ella quien, según las Escrituras, le hizo ver a su hijo que en las bodas de Caná no había nada que beber y Jesús convirtió el agua en vino. A pesar de que suele ser presentada como dulce, amorosa y angelical, a juzgar por los evangelios, fue una mujer de un gran carácter, ya que se atrevió a presenciar la crucifixión de su hijo. El episodio de su muerte, conocido como Dormición, es uno de los más singulares de la religión cristiana. ¿Cómo surgió María la Virgen? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su matrimonio con José? ¿Cuáles fueron los principales episodios del ministerio de Cristo en los que participó? ¿Qué sucedió durante y después de la dormición? Conozcamos estos y muchos otros interesantes temas sobre la Virgen María. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El nombre de María significa alteza o ensalzada. La tradición cristiana señala que los padres de María fueron Joaquín y Ana, versión proveniente del Protoevangelio de Santiago, uno de los textos apócrifos más antiguos y citados. Respecto al origen del nombre María, ya era conocido en el Antiguo Testamento como el de la hermana de Moisés y Aarón, aunque originalmente escrito como Miriam. La Biblia Septuaginta utiliza Mariam, la forma helenizada del nombre en arameo. Aunque durante la Edad Media se le buscó un significado altamente piadoso a María, las investigaciones han establecido que los significados más próximos del nombre en hebreo equivalen a alteza o ensalzada. María es singularmente admirada en el Corán, siendo el único nombre de mujer que aparece en el libro sagrado del Islam, donde es mencionado 50 veces y cuenta con una sura completa. Número 2. No está claro si María la Virgen era hermana o cuñada de María de Cleofás. El Nuevo Testamento ofrece muy poca información sobre la vida temprana de María, mientras el evangelista Mateo presenta una genealogía de Jesús por línea paterna remontándola hasta el rey David, identifica a María solo como la esposa de José. Juan señala que María tiene una hermana, pero no está claro si es María de Cleofás. Jerónimo identificó a María de Cleofás como la hermana de María la Virgen. Hegesipo, historiador de comienzos del siglo II, señala que posiblemente María de Cleofás era cuñada de María la Virgen por estar casada con Cleofás, un hermano de José. Número 3. Según los evangelios, tanto María como José eran descendientes del rey David. Según Lucas, María era pariente de Isabel, esposa de Zacarías, y madre de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote de la división sacerdotal de Abías, miembro del linaje de Aarón, y por tanto perteneciente a la tribu de Leví. Algunos de los que opinan que la relación familiar de María con Isabel era por el lado materno, creen que tanto la madre de Jesús como su esposo José provenían de la línea real davídica y por tanto de la tribu de Judá. Igualmente, piensan que la genealogía de Jesús a partir de Natán, hijo de David, presentada en Lucas 3, es de hecho la genealogía de María, mientras que la genealogía a partir del rey Salomón, presentada en Mateo 1, corresponde a la de José. Número 4. María probablemente se casó con no más de 15 años de edad. En la antigüedad judía, las familias habitualmente arreglaban los matrimonios de sus hijos e hijas cuando aún eran muy jóvenes. La mayoría de las niñas de entre 12 y 15 años eran prometidas a jóvenes elegibles de entre 18 y 19 años. Las razones del compromiso anticipado eran de naturaleza práctica. Se consideraba que una niña tenía la edad adecuada para matrimoniar cuando físicamente había alcanzado la capacidad de concebir un hijo, mientras que la edad apta para el varón estaba dictada por el dominio de las habilidades suficientes para sostener una familia. Número 5. José tuvo que pagar el mahar para casarse con María.
Los matrimonios eran concertados entre las familias, generalmente dentro de un círculo restringido de clanes familiares. La idea de casarse fuera de esta órbita estrecha era tabú, ya que se quería evitar a toda costa que un extranjero o un extraño tomaran posesión de la propiedad familiar o vinieran a introducir prácticas religiosas o costumbres diferentes al orden establecido. Es por ello que las genealogías de José y María tienen las mismas líneas ancestrales en los evangelios de Lucas y Mateo. Según la tradición cristiana, el padre de María la habría consultado sobre su decisión de hacer de José su marido, pero únicamente como una formalidad, y solo después de que se resolvieron las negociaciones sobre el mar o precio a pagar por la novia. Número 6. La castidad de María antes de la boda debía ser preservada por su familia. El precio que el novio debía pagar por la novia también tenía un sentido práctico y de justicia económica. Tras realizarse el matrimonio, los recién casados iban a vivir a la casa familiar del esposo, por lo que la familia de la esposa perdía un activo después de haber invertido una cantidad de recursos en su crianza y formación, mientras que la familia del marido lo ganaba. Después de concertado el compromiso, José y María seguramente tuvieron poco o ningún contacto durante algunos meses, mientras esperaban la preparación de la ceremonia nupcial y la celebración de la boda. La castidad de la novia era atesorada y protegida por su familia, y en ningún momento la pareja se quedaba a solas, a pesar de que ya era considerada un matrimonio. Número 7. Según Lucas, el arcángel Gabriel anunció a María la concepción de un hijo del Espíritu Santo. Según el Evangelio de Lucas, Dios envió al arcángel Gabriel a informar a María que había sido la elegida para traer al mundo al Hijo de Dios, por intermedio del Espíritu Santo. Los antiguos judíos dividían el matrimonio en dos eventos, el desposorio y el acto matrimonial propiamente dicho. El primero era el compromiso matrimonial, realizado en el hogar de la novia, y traía consigo la confirmación de los acuerdos económicos. Si la novia era soltera, se esperaba aproximadamente un año para realizar el matrimonio, donde el novio llevaba con solemnidad a la novia desde la casa familiar de ella a la de él. Según Mateo 1, después de realizado el desposorio y antes del matrimonio, un ángel se le apareció a José y le dijo que no temiese recibir a María por haber concebido del Espíritu Santo, indicándole además que llamara a Jesús al niño por nacer. De no haberse incluido este episodio en el relato bíblico, José podría haber lapidado a María por adulterio. Número 8. Isabel, la anciana prima de María, también quedó encinta como una muestra del poder de Dios. Según el evangelista Lucas, María, ya embarazada, visitó a su pariente Isabel, ya que el arcángel Gabriel le había anunciado que ella también quedaría encinta, a pesar de ser una anciana, como muestra de que para Dios no existían imposibles. El destino de María para visitar a su prima era un pueblo de una montaña de Judea, cuyo nombre la Biblia no indica, pero que la tradición surgida en el cristianismo primitivo identifica con la actual localidad de Ain Karim, a unos 7 kilómetros al oeste de Jerusalén. Número 9. María visitó a Isabel y le cantó el Magnificat. El Evangelio de Lucas señala que al llegar María ante Isabel, el hijo que ésta tenía en el vientre dio un salto que se interpretó como una manifestación de alegría. Isabel saludó y alabó a María llamándola Madre de su Señor, mientras que ésta respondió con un acto de alabanza, después llamado Magnificat, inspirado en la oración de Ana del primer libro de Samuel y en otros pasajes del Antiguo Testamento. El Magnificat incluye un texto interpretado como una profecía. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, y en él María expresa detalles de su pensamiento, que son un anticipo del futuro mensaje de Jesús. Número 10. Jesús nació circunstancialmente en un pesebre en Belén. Según el Evangelio de Lucas, mientras María estaba embarazada, el emperador romano Augusto decretó la realización de un censo que obligaba a todos los ciudadanos a empadronarse en su lugar de nacimiento. Como José era oriundo de Belén, tuvo que viajar, en compañía de María próxima a dar a luz, para censarse en su pueblo natal. Este censo provincial de Augusto fue uno de los hechos históricos que sirvieron como pistas para reconstruir la cronología de Jesús. Como en el mesón de Belén no había lugar para hospedarse, María tuvo que dar a luz en un pesebre. El niño recibió el nombre de Jesús, que significa Yahvé es salvación, y siguiendo la ley judía, fue circuncidado a los 8 días. Número 11. José y María presentaron a Jesús en el templo, donde escucharon las profecías de Simeón y Ana. Transcurridos 40 días, según Lucas 2, María llevó sus sacrificios y ofrenda al templo de Jerusalén y presentó a Jesús, conforme a la ley judía,
y la familia regresó a Nazaret después de escuchar asombrados las profecías de Simeón y de la profetisa Ana. Tomando a Jesús en sus brazos, el anciano Simeón profetizó que sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. También estaba presente Ana, una mujer de edad muy avanzada, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que había enviudado hacía 84 años y siempre se encontraba en el templo orando y ayunando. Ana daba gracias a Dios por Jesús y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Número 12. Los Reyes Magos llevaron regalos a Jesús. Según el Evangelio de Mateo, unos magos, nombre que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, llegaron a Galilea procedentes de Oriente, preguntando por el Mesías que acababa de nacer. Orientándose por una estrella, los magos llegaron a Belén y le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra, 3 regalos costosos. Mateo no señala ni que fueran reyes, ni que fueran 3. La versión de que eran reyes surgió posteriormente, debido al valor de los regalos que llevaron, y se asumió que eran 3 por haber ofrecido 3 presentes. Los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar, con el que se conocen, surgieron en el siglo VI. Número 13. Herodes el Grande se alarmó ante la revelación de los magos de que había nacido un Mesías. Herodes el Grande, quien en ese tiempo reinaba subordinado a Roma en Judea y Galilea, se alarmó porque los magos estaban buscando un Mesías, el equivalente a un Salvador y rey descendiente de David en el judaísmo, y les pidió que le informaran sobre el lugar exacto en el que lo encontraran. Según Mateo, los magos engañaron a Herodes y retornaron a Oriente sin revelarle el paradero de Jesús, por lo que el rey judío ordenó la matanza de los inocentes, en la que debían morir todos los niños menores de 2 años. Número 14. José y María huyeron a Egipto con Jesús. El Evangelio de Mateo relata cómo un mensajero de Dios se le apareció en sueños a José, ordenándole que huyera a Egipto con María y Jesús, ante el peligro que corría su hijo por la decisión de Herodes de matar a todo niño menor de 2 años. José obedeció inmediatamente la orden de Dios y esa misma noche partió para Egipto con su familia, donde vivieron un tiempo no precisado en la Biblia. Después de la muerte de Herodes, regresaron a su tierra, pero no a Belén, sino a Nazaret. Número 15. A los 12 años, Jesús discutió con los doctores de la ley. Cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. Una vez terminada la fiesta, la familia se unió a una caravana para hacer el viaje de 3 días, de regreso a Nazaret. Después de un día de viaje, José y María se percataron de que Jesús no se encontraba en el grupo viajero y retornaron a Jerusalén en su busca, encontrándolo en el atrio del templo, escuchando y haciendo preguntas a los doctores de la ley. Lucas 2:48 dice: Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí tu padre, y yo te hemos buscado con angustia. Según Lucas 2:49, Jesús respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Esta es la primera vez que Jesús llama a Dios mi Padre, y la última referencia a José, el esposo de María, en el texto bíblico, por lo que se desconoce con certeza si vivía cuando Cristo fue crucificado. Número 16. María estuvo en las bodas de Caná, pero su esposo José no es mencionado. El Evangelio de Juan narra la presencia de María en las bodas de Caná en las que Jesús obró el milagro de la conversión del agua en vino. Juan 2:1-5 relata así el episodio. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. A continuación, Jesús pidió que llevaran unas tinajas de piedra llenas de agua al maestresala, y cuando éste probó el contenido encontró que era vino. Número 17. María presenció la crucifixión de su hijo. María también aparece en los evangelios en la crucifixión de Jesús, cerca de Juan, el discípulo predilecto de su hijo, y acompañada por otras 2 mujeres, María de Cleofás y María Magdalena. Mateo 27:56 agrega a otra mujer, a la que llama la madre de los hijos de Zebedeo. Por algunas pistas en la Biblia se ha inferido que este Zebedeo debe ser el padre de los apóstoles Juan y Santiago el Mayor, por lo que la mujer adicional sería su esposa Salomé, a la que Marcos señala como servidora y seguidora de Jesús. Número 18. ¿Qué edad tenía María cuando Jesús murió?
El texto bíblico no proporciona fechas específicas sobre el nacimiento y la crucifixión de Jesús, pero la misma Biblia ofrece pistas para obtener una cronología aproximada de la vida de Cristo. Según Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, lo que tiene sentido, ya que las tradiciones judías prohibían las enseñanzas rabínicas antes de esa edad. Por otras pistas contenidas en los Evangelios, se estima que el ministerio de Jesús duró unos 3 años, por lo que tenía cerca de 33 años cuando fue crucificado. Si Jesús nació cuando su madre tenía 15 años, significa que María era de unos 48 años cuando su hijo murió en la cruz. Número 19. ¿Era María viuda cuando murió Jesús? Tras las bodas de Caná, Juan 2:12 dice: Después de esto descendieron a Cafarnaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Parece evidente que José no estaba presente en la anterior comitiva, ya que, de haberlo estado, el evangelista seguramente lo habría mencionado. Luego está el episodio de cuando Jesús, estando en la cruz, se dirigió a Juan, encargándole el cuidado de su madre, diciendo, según Juan 19:26-27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De haber estado José vivo en ese momento, la anterior previsión de Jesús con María habría sido muy improbable. Número 20. María vuelve a ser mencionada después de la ascensión de Jesucristo. Según Hechos 1, tras su muerte y resurrección, Jesús se le presentó en persona a sus discípulos a lo largo de 40 días, dándoles pruebas de que estaba vivo y hablándoles sobre el reino de Dios. Luego Jesús fue alzado hasta una nube que lo ocultó de la vista de sus apóstoles y ascendió al cielo. Después de la ascensión, María vuelve a ser mencionada en el Nuevo Testamento en compañía de los apóstoles, siendo la única mujer que es referida por su nombre. Hechos 1:14 dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Número 21. Se afirma que María es la mujer celestial referida en el Apocalipsis. La presencia de María con los apóstoles durante el Pentecostés no es explícita, aunque ha sido considerada como un hecho por la tradición cristiana. La cristiandad celebra el Pentecostés 49 días después de la resurrección y 7 días después de la ascensión. Después María desaparece del texto bíblico, aunque los católicos sostienen que es la mujer celestial referida en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 12:1-2 señala, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Número 22. ¿Qué es el tránsito de María? Dormición. El tránsito o dormición, entendida como quedarse dormida, son las palabras utilizadas para hacer referencia a la muerte de María, expresando la creencia de que la Madre de Jesús murió sin sufrimiento y en un estado de paz espiritual para ascender al cielo. Esta creencia no se basa en ningún texto canónico, sino que está sustentada en la tradición ortodoxa oriental. También fue el criterio dominante en la Iglesia Católica hasta finales de la Edad Media, cuando Roma pasó a defender la creencia ligeramente diferente de la Asunción de María, es decir, su subida al cielo en cuerpo y alma. En 1950, el Papa Pío XII declaró la Asunción de María como el cuarto dogma mariano. Los otros 3 dogmas son el de la virginidad perpetua, declarado por el Sínodo de Milán en el año 389, el de la Madre de Dios, declarado por el Concilio de Éfeso en el año 431, y el de la Inmaculada Concepción, declarado por el Papa Pío IX en 1854. Número 23. Ayuno del Tránsito de María. La fiesta del tránsito o de la dormición es celebrada por la Iglesia Ortodoxa y por el catolicismo oriental el 15 de agosto. Durante las 2 semanas previas, entre los días 1 y 14 de agosto, se realiza un ayuno de carnes rojas, aves, huevos, lácteos, aceite y parcialmente pescado y vino. Es un ayuno más estricto que el de la Natividad o Advenimiento y que el de los apóstoles, observado antes de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo del 29 de junio. Durante el ayuno de la dormición, el aceite y el vino están permitidos los fines de semana. Igual que en los demás ayunos, en el del tránsito se celebra una gran fiesta, que tiene lugar el 6 de agosto, y en las que están permitidos pescado, vino y aceite. Número 24. Origen del tránsito de María.
siglos I al V. Las primeras tradiciones sobre la dormición datan de antes del siglo III, y en algunos círculos ya era un día sagrado en el siglo IV. Su referencia conocida más antigua en el arte se encuentra en un sarcófago de una cripta en una iglesia de Zaragoza, España, de cerca del año 330. Si bien la tradición de la dormición cuenta con testimonios tempranos en fuentes anónimas, en los primeros 5 siglos careció de un adherente explícito entre los padres de la iglesia. Epifanio de Salamina, un judío nacido en Fenicia cerca del año 310, convertido al cristianismo en la edad adulta, escribió: «La Santa Virgen pudo haber muerto y haber sido sepultada. Su sueño fue con honor, su muerte con pureza, su corona con virginidad. O puede que la hayan ejecutado, como dice la Escritura, y una espada atravesara su alma». Epifanio se refería aquí a la profecía que hizo el anciano Simeón a María, recogida en Lucas 2, sobre que una espada atravesaría su alma, pero este pasaje ha sido interpretado después como el dolor que le produciría la crucifixión de Jesús. Número 25. Origen del tránsito de María, siglos V y VII. A partir del siglo V empezaron a aparecer las primeras referencias sobre la dormición entre los autores principales, como Jacob de Sarug y Teodosio de Alejandría. Estos comentarios del tránsito provenían de diferentes comuniones y su contenido no era aceptado de manera general, salvo en su idea básica de que María descansó en paz y su alma fue recibida en el cielo por su Hijo Jesucristo. Durante una celebración de la dormición, Modesto de Jerusalén, patriarca de la ciudad entre los años 630 y 632, lamentó la falta de información concreta sobre la muerte de María. En Roma, Sergio I, papa entre los años 687 y 701, estableció la fiesta llamada Dormitio Beatae Virginis, tomada de Constantinopla. Número 26. Narrativa del tránsito de María. Según una tradición, después de la muerte de Jesús, María sirvió y apoyó a la naciente Iglesia de Cristo y vivía en Jerusalén en casa del apóstol Juan, cuando se le apareció el arcángel Gabriel para revelarle que moriría 3 días después. Esta tradición incluye el mito de que cuando María murió, los apóstoles, que estaban dispersos por el mundo, fueron transportados milagrosamente a su lado. El único discípulo de Jesús que no pudo estar junto a ella fue Tomás, quien, situado en una nube, llegó sobre su tumba 3 días después de su muerte y vio su cuerpo ascender al cielo. Tomás le preguntó: «¿A dónde vas, oh santa?». Y María, quitándose el cinturón, se lo dio diciendo: «Recibe esto, amigo mío», tras lo cual desapareció. Número 27. La tradición de la narrativa del tránsito señala que Cristo reunió el cuerpo y el alma de María 3 días después de su dormición. Esta tradición continúa señalando que Tomás fue llevado junto a sus demás compañeros apóstoles y les pidió que le mostraran la tumba de María, quien había sido sepultada en Getsemaní. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo había desaparecido y en el ambiente flotaba una agradable fragancia. Se afirma que 3 días después de la muerte de María, Cristo llevó su cuerpo al cielo para reunirlo con su alma. Número 28. María es la mujer más importante de la historia para el Islam. María ocupa un lugar de máxima relevancia en el Islam y en el Corán, y el libro sagrado de los musulmanes la considera la mujer más grande de la historia. Una sura o capítulo del Corán se titula Maryam, nombre dado a María, en el que se cuenta su historia, y la de Isa, nombre que recibe Jesús, según la visión islámica de Cristo. El versículo 342 dice: «Y recuerda cuando los ángeles dijeron: Oh María, seguramente Alá te ha seleccionado, te ha purificado y te ha elegido entre todas las mujeres del mundo». Número 29. Según las Escrituras, era una mujer de fuerte carácter. Si bien la tradición cristiana y el arte religioso suelen presentar a la Madre de Jesús como una mujer dulce, angelical y amorosa, atributos que podrían llevar a pensar en una persona débil, la María que retratan los evangelios es la de una mujer de fuerte carácter y gran entereza. El hecho de haber acompañado a su hijo hasta su crucifixión por sí solo demuestra su fortaleza. Fue ella y no José quien le reclamó a Jesús cuando a los 12 años los dejó sin avisar para irse al templo a debatir con los eruditos de la ley judía. En las bodas de Caná fue María y no ninguno de los apóstoles y demás hombres presentes quien le hizo ver a Jesús que no había vino, y este obró el milagro. Número 30. Supuestas reliquias de María. Dado que la mayoría de los cristianos cree que María ascendió al cielo, sus reliquias corporales se han limitado a cabellos, uñas y leche materna. Durante la Edad Antigua y la Edad Media se desarrolló un comercio de reliquias claramente fraudulento, que fue tolerado por la Iglesia,
y decenas de templos afirmaban poseer frasquitos de leche materna de María. Esto fue criticado por Calvino, quien escribió: respecto a la leche, no hay quizá pueblo, convento o monasterio donde no se muestre en grandes o pequeñas cantidades. De hecho, si la Virgen hubiera sido nodriza durante toda su vida, o lechera, no podría haber producido más de lo que se muestra como suyo en varias partes. Número 31. María es una de las figuras más veneradas de la cristiandad. María es una de las figuras del cristianismo a las que más se le atribuyen apariciones, aunque solo algunas han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia, originando fervorosos cultos. Entre estas se encuentran la Virgen del Pilar en España, la Virgen de Guadalupe en España y en México, la Virgen de Coromoto en Venezuela, la Virgen de Lourdes en Francia, la Virgen de Campinas en Brasil y la Virgen de Fátima en Portugal. 2000 años después de la existencia de la Virgen María, su nombre de mujer sigue siendo el más popular en España, así como en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Perú y Ecuador, un indicativo del enorme impacto histórico de la Madre de Jesús. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas de la vida de la Virgen María y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.